Con Gonzalo Blumel y Jimena Jara estamos haciendo nuestro espacio de los columnistas. Se integra Quique Mujica. Buen día, Quique. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, le pusimos puntos suspensivos a la conversación que ya teníamos. Corresponde también que venga la joyita de Gonzalo, pero todavía queda por cerrar el tema, o no sé si se relaciona tu joyita algo con lo que sigue para tener continuidad, Gonzalo. Yo quiero, ¿Ya? Perdón, pero si quieres habla Gonzalo primero, pero tengo algo que decir. Ya, sí. No, dale, no. Lo mismo, sí, aquí... Sí, no, Espero yo el pase solo, gol. no, solo quiero, como se cerró el bloque anterior con Gonzalo, como comparando lo que ocurrió con el estallido social versus las declaraciones de Belín Matei justificando a los muertos en dictadura. Y yo quiero decir que me parece que realmente no es una comparación pertinente por varias razones. En primer lugar, por la escala, pero en segundo lugar, porque todo lo que ocurrió en el estallido social, más allá de si uno le gusta o no le gusta, si es adecuado, si es inadecuado, si hubo violencia, si los sectores políticos actuaron mal y dijeron tonteras, ocurre en un contexto democrático, en primer lugar. En segundo lugar, la violencia la ejercen grupos organizados o no organizados, espontáneos, etcétera, contra la propiedad privada y de vuelta una fuerte represión policial. En el caso que estábamos hablando, que es de la dictadura, estamos hablando de terrorismo de Estado, organizado con instituciones pensadas para perpetrar el crimen, la desaparición y la muerte. Entonces, como realmente me parece importante dejar claro que la escala de esa comparación no veo por dónde. Es que Gonzalo. no es correcto lo que estás diciendo, porque no es comparable, son hechos distintos, son situaciones completamente diferentes. El único punto que quise hacer hincapié es que efectivamente el año 2019 sufrimos un severo retroceso y creo que la izquierda hoy día no está en condiciones de dar lecciones de superioridad moral en materia democrática. Es un punto. Lo del 73 es muy clara también. Lo que yo quise plantear es que básicamente el fracaso de la política puede producir situaciones que pueden generar un drama y un quiebre con dolores que son irreparables. Y las violaciones a los derechos humanos no tienen justificación bajo ninguna circunstancia. Son cuestiones distintas, pero que nos recuerdan algo, que la democracia es feble y que erigirse desde superioridades morales es muy problemático. Gonzalo, pero nadie la sacó al pizarrón a Evelyn Matei. Nadie vino a decirle desde la superioridad moral nada. Ella sola salió al ruedo a decir que los muertos eran justificables. Entonces aquí no hay superioridad moral. Eso no tiene sentido. Lo que tiene sentido es que la gente que apoya a Evelyn Matei diga, ¿sabes qué? Se equivocó. Que es lo mínimo que se puede decir. Porque si tú dices como nada lo justifica, bueno, entonces ¿por qué ella lo está justificando? Porque es irreparable, pero no es inevitable. La gente de derecha, buena parte de la gente de derecha piensa lo mismo que Belín Matei. Entonces no existe tal cosa como una derecha democrática en Chile. O hay un puñado de gente en la derecha que sí cree en la democracia, pero esa gente entonces tiene que levantar una barrera. Hay mucha gente, una bandera. Mucha gente que cree en la democracia, pero mucha gente que cree que el golpe militar iba a ser sí o sí. Era inevitable, un destino manifiesto. O sea, convengamos que Patricio Aylwin lo pensaba, digamos, y lo dijo. No, Patricio Aylwin fue artífice del golpe militar, así que no creía Igual que era fue inevitable, Por lo porque tanto, caminó hacia allá. No, pues es que cuando tú eres un sujeto histórico, tú asumes una acción que conduce o que ayuda a que las circunstancias vayan hacia un lado. O lo impide. Eso no es inevitable. O lo impide. O lo impides. Mira, Pero nada de eso, o sea, todo eso habla de la acción histórica, no habla de lo inevitable. Esta es la misma discusión que se dio cuando a Patricio Fernández lo sacaron, digamos, de la coordinación de los actos de conmemoración de los 50 años. Comprender la historia y intentar elucidar sus causas no es lo mismo que justificar lo que pasó posteriormente. Son cosas muy, muy diferentes. Y efectivamente, el quiebre de la democracia tiene raíces mucho más profundas, digamos, que lo que ocurrió el 11 de septiembre. El presidente Piñera siempre hablaba de que fue un desenlace previsible, pero que se pudo hacer algo distinto. Y de hecho, hoy día hay una columna de Tironi donde hace un relato, digamos, de las negociaciones finales, y eso es parte de la historia. Y en la historia, bueno, hay que tratar de extraer esos aprendizajes, y los aprendizajes son que la política uno nunca puede cejar de buscar salidas políticas a los conflictos, y lo segundo, que los derechos humanos se respetan siempre. El problema es una cuestión también de temporalidad, ¿no creen, amigos panelistas? Porque si vamos para atrás, mucha gente en algún instante pensó alguna cosa y a lo mejor en el tiempo se fue desdiciendo de lo que pensaba porque se convenció. Es parte de la naturaleza humana también. El Partido Socialista declaró el 67 que el asalto al poder era justificable. Pero lo de Evelyn Matei entonces no es una vuelta atrás. Porque
A eso voy, porque, Por eso, porque pero- coloca el caso de Patricio Elwin. A Todos la saben lo que pasó pregunta, con Patricio Elwin. Pero después fue pregunta, presidente de la República sí. y actuó en contrario a lo que tal vez pensaba en el 73. Es decir, cambió su actitud. Nadie podría decir que ahora era el mismo Patricio Elwin que el 73. La pregunta es si Evelyn Matei es la misma de antes o no, o evolucionó. Con las declaraciones, ¿involucionó o no involucionó? No, a mí me queda claro en el video que ella misma publica más tarde, obviamente buscando precisar mejor lo que había dicho, que su posición es muy clara en cuanto al compromiso con la democracia y también ella es explícita en señalar que las violaciones a los derechos humanos no tienen justificación. Ya. Lo que voy yo, insisto, no es un juicio de valor, no estoy diciendo que yo, por mi vida, reporteado en política, porque conozco a gente derecha, la gente derecha cree que el golpe era un desenlace inevitable. O sea, Evelyn Matei, cuando dicen si evolucionó o involucionó, Evelyn Matei está diciendo lo que dice buena parte del sector, te guste o no te guste. O sea, muy poca gente diría ahora, hay unos que se arrepintieron de votar que sí, ¿ya? No, las Matei de haber votado que no. Pero del golpe te podría asegurar que el 95% de la gente de derecha cree que era un desenlace inevitable y lo cree porque la izquierda extremó posiciones hasta que, lo que dijo ella, íbamos para ser un satélite de Cuba. Fidel Castro hizo también lo suyo estando 70 días en Chile. Entonces, al final digo, ¿por qué ella tendría que decir algo que no siente su sector? Guste o no guste, a eso voy. O sea, a mí me ha costado encontrar gente que me diga, ¿sabes qué? De derecha y de centro derecha, de derecha menos, pero que me haya dicho, ¿sabes que el golpe no era necesario ni justificable? O sea, no era necesario o no era irreversible. Es un baño de realidad. Sí. Bueno, es una discusión que se va a seguir tomando en la agenda, sin duda. Solo quiero decir que me acaba de escribir Pato Fernández ¿Ya? por el chat colaborativo y me dice, lo mío no tuvo nada que ver. Yo decía que nada justifica ni excusa lo sucedido tras el golpe. Entonces, claro, pasa que estos son temas altamente sensibles. Sí. Yo entiendo que aquí hay un sector político que no solo encuentra que era inevitable, sino que justifica y apoya lo que pasó en el 73. Fue una guerra. Pero tú no puedes decir era inevitable que hubiera muerto. Y en eso me parece que lo que hizo el presidente Piñera tenía muchísimo valor, que era decir, este fue un desenlace previsible, como dice Gonzalo. Pero decir, este fue un desenlace previsible, no es lo mismo que decir somos juguetes del destino, ¿cierto? Porque cuando somos juguetes del destino, entonces nadie tiene la culpa. Y entonces no tenemos ningún mea culpa que hacer. Y hoy día, que vuelve a acechar el peligro contra la democracia y el autoritarismo, es más importante que nunca entender dónde está la diferencia entre tener agencia y no tener agencia histórica. Sí, eso es lo que pasa. O sea, respecto a lo de Pato Fernández, evidentemente nadie salió cree que Pato de él inmediato, hizo claro. alguna justificación, sino que Saltó la el maní. razón por la que la izquierda radicalizada objetó su presencia es tan simple como que no se aceptó una frase de él que era algo así como intentar comprender las causas que condujeron al desplome de la democracia, que es una cuestión completamente legítima y necesaria, tremendamente importante para que no se repitan, para que aprendamos de la historia. Y evidentemente la política sí cumple un rol de intentar conducir hasta cierto punto los destinos humanos por ciertos márgenes de razonabilidad que eviten el conflicto. Ese es el rol de la política. Claro, pero lo que dijo el Pato Fernández era que se podía discutir por qué se llegó a ese desenlace, ¿cierto? Pero que lo que no se podía discutir era que lo que ocurrió después no era tolerable. Y lo que dice Evelyn Matei es que todo era inevitable, entonces son cosas distintas. Son cosas distintas. Queda reflexionando, Gonzalo. Ya. Sí, naturalmente son cosas distintas. Creo que hay que... a ver, es un tema sensible, es un tema difícil y que demuestra que esta es una discusión que para nada está cerrada. Al revés, parece que está cada día más abierta. Claramente lo está. Sí. ¿Tu joyita tiene alguna relación con esto o va a cambiar totalmente? No, tiene una relación media alambicada, pero tiene alguna relación, que es que todo esto que estamos discutiendo y finalmente la exacerbación de las posiciones respecto a esto, también tiene que ver con un deterioro de las formas de funcionamiento del sistema democrático político en Chile y en el mundo, ¿no? Y lo llevo a una experiencia, ya a un caso muy reciente y cercano,
a propósito del fallecimiento de Mario Vargas Llosa y su famosa frase, que ya es como lo trillada, pero que siempre se saca a colación, de cuándo se jodió el Perú. Eh, Ayer condenaron a Ollantumala a 15 años de cárcel, ¿no? Por el caso del financiamiento irregular y las coimas de Odebrecht. A su mujer también, otros 15 años. Tomó un avión, se fue a la embajada de Brasil, después tomó un avión y se fue a Brasil porque el gobierno brasileño le dio asilo. Se lo dio Lula, que también fue condenado por razones similares, ¿no? Por financiamiento ilegal de la política en el caso Lavallato. Y lo llevo a un poco lo que ha venido pasando en Perú, ¿no? Que es ese deterioro permanente y sistemático del funcionamiento de la política, donde la profesión más peligrosa del mundo probablemente es el presidente del Perú. Si uno mira desde el año 2001 en adelante, o antes, Fujimori terminó en la cárcel, Alejandro Toledo, hoy día que gobernó entre el 2001 y el 2006, está condenado a 20 años por el caso Odebrecht. Entre 2006 y 2011 vino Alan García, su segundo periodo, que se suicidó cuando iba a ser investigado por la Fiscalía y acusado también por delitos de corrupción. El 2011 entró Ollantumala, ya lo mencioné, fue condenado a 15 años de prisión entre el 2001 y el 2016. El 2016 llegó PPK, que tuvo que renunciar después de que le hicieron una moción de censura por casos también de corrupción. Posteriormente llegó Pedro Castillo, también tuvo que irse para la casa por intentar hacer nada menos que un autogolpe. Y hoy día está Dina Boluarte, que era vicepresidente de Pedro Castillo y que también está investigada y acusada de una serie, desde el caso cirugías plásticos, caso relojes, en fin, y una serie de denuncias. Lo que demuestra que cuando la política falla, los problemas se pueden volver crónicos, se pueden volver endémicos y de esa no se sale, ¿no? Y ese es el caso de Perú. Y lo traigo a colación a propósito de Chile, ¿no? En Chile sabemos hace ya mucho rato que la política está funcionando muy mal. Hubo una ventana de oportunidad en el segundo proceso constituyente, cuando se concordó desde estas cosas raras, ¿no? Desde el Partido Republicano hasta el PC, una reforma al sistema político que si bien no era la solución a todos los problemas, traía algunos avances. Y lamentablemente lo que uno ve es que esto está languideciendo en el Senado, ¿no? Si bien hay una moción de senadores que está avanzando, y yo lo valoro mucho, transversal, ¿no? Hoy día está el senador Durresti, estuvo el senador Cruzco, que es la Génesis, Paulina Núñez lidera esa comisión y está avanzando. Lo que se ve de parte del gobierno, y esto es un poco el punto que quería levantar, es que hay más bien un ánimo de echarle agua y enfriarla o derechamente torpedearla, ¿no? Y de hecho, muy inexplicablemente, el ministro del Interior, que cuando era senador al parecer era bastante partidario de esto, Álvaro Elizalde, anuncia ahora que va a haber un mensaje presidencial que va a sustituir, bueno, ya ahora no va a sustituir, va a ser un complemento, nadie entiende muy bien, pero el gobierno, que el presidente de la República, Gabriel Boric, dijo que iba a apoyar esto en la cuenta presidencial del año pasado, hoy día se están haciendo los lesos. Y solo ser el punto, ¿no? Que si este tema no lo tomamos en serio, si no empezamos a avanzar en mejorar la forma en que funciona la política, no es descartable que se escriba una novela cuando se jodió Chile, si es que no está jodido ya, y que entremos en esta cuestión endémica que ser presidente de Perú sea la segunda profesión más peligrosa del mundo, porque la primera puede volverse a ser el presidente de Chile. Hasta ahora en Chile eso no ha pasado. Hemos tenido presidentes que se han mantenido... Cuidemos la mesura Por del eso, ejercicio del cargo. Aquí hay como 300 que quieren ser presidentes. Hay como 300, pero yo el punto que quiero hacer es que cuidar la política es necesario hacerse cargo de sus problemas, porque en algún momento puede volverse irreversible el daño. Jimena. Sí, en Perú lo que pasó es que efectivamente la llegada de Fujimori estalló el sistema de partidos por dentro, ¿no? O sea, a partir de la llegada de Fujimori se rompen todas las líneas institucionales tradicionales de los partidos para alternar en el poder y para llevar adelante la institucionalidad democrática. Y antes de eso, el colapso del APRA y las condiciones de corrupción en la que estaba, de caudillismo, en la que funcionaba la política, generaron las condiciones para que apareciera, cuando ya casi estaba ganando Vargas Llosa, un Fujimori que sedujo a los peruanos y que luego reventó la institucionalidad de adentro, ¿cierto? Yo no creo que en Chile estemos ni cerca de hacer una cosa tal. Creo que el peligro del populismo existe, el peligro del autoritarismo existe. Creo que la reforma
política es necesaria. Creo que no es una bala de plata. Yo espero que el gobierno la apoye. Confío en que el gobierno va a apoyar ese movimiento. Y confío no solo que el gobierno apoye ese movimiento, sino que cualquier otro gobierno, sea de derecha o de izquierda, siga en ese sentido, porque a mí me parece que es necesario. Dicho esto, no basta con los compromisos y con la reforma política, que sí, habla del sistema de partidos, que habla de cómo no se fragmenta, cómo no aparecen minorías oportunistas que venden su pase de apoyo al mejor postor en torno a negociaciones mínimas, minúsculas, intereses mezquinos. Me parece importante, pero también me parece importante, ya que venimos saliendo de la otra conversación, la voluntad de defender la democracia ante cualquier vicisitud, ¿cierto? Y entonces parar los intentos autoritarios, parar las candidaturas autoritarias, saber confrontarlas. Entonces, por ejemplo, es súper interesante saber qué va a pasar acá cuando tengamos, si es que hay una segunda vuelta y tenemos, ojalá que no, toco madera que no hay cerca, aquí hay madera, alguna candidatura de extrema derecha, de derecha autoritaria sin complejo, digamos, que quiera gobernar Chile. ¿Qué va a pasar con esta derecha que quiere, la van a frenar, se van a sumar? Idem con la izquierda, los empates, ya lo dijo Ramos, son muy odiosos. Idem, ¿qué pasa si gana la candidata Jara, que cree que en Cuba hay una democracia distinta? Pero a propósito de lo que decía Jimena, la mejor forma de cuidar la democracia, dado todo lo que hemos discutido, es procurar hacer reformas que mejoren los problemas que tiene nuestra democracia. ¿Sabes lo que me frustra todo esto? Que Perú, con todos sus problemas, descritos largamente y con todos sus presidentes presos o muertos, fíjate que el año pasado logró aprobar una reforma y terminar con la unicameralidad, que es gran parte del problema, unicameralidad sin reelección que tenían, y volver a un sistema bicameral. Y en Chile, habiendo tenido un acuerdo sobre la mesa, no hemos sido capaces de avanzar nada en un tema que hay consenso que hay un problema. Entonces, eso es muy frustrante, y ahí yo creo que la pelota la tiene la moneda. Ya. ¿Cierra algún punto, No, Quique? no, ¿O vamos a lo recomendado al tiro? sí. Ya, sí. Dale. Yo recomiendo un artículo, un discurso que leyó Mario Vargas Llosa en el 2005, mayo del 2005, y que lo reproduce Letras Libres, esta revista intelectual mexicana, que el acceso gratis, lo recomiendo, la revista primero Letras Libres y ensayo, muy buena historia. Y este dice Confesiones de un liberal, se llama, de Mario Vargas Llosa, donde explica, bueno, tiene relación también con lo que estamos hablando, explica qué significa ser liberal en estos tiempos, cuáles son las distorsiones que hay con la palabra liberal en distintas sociedades, y hace como un manifiesto de su ideología, de su vida también, y cómo se entiende eso en relación a la democracia. Así que lo recomiendo, sobre todo en estos tiempos donde la democracia liberal está en cuestión. Es muy, muy bueno leer a Vargas Llosa, más con una pluma maravillosa. Jimena. Oye, ya que estamos cerca del Día del Libro y la Lectura, yo quiero recomendar un libro precioso que se llama La Biblioteca Imaginada, Jardín para Sembrar Comunidades, de Gonzalo Yarzún, que fue subdirector de bibliotecas públicas durante muchos años en Chile. Pero además quiero aprovechar de darle una primicia que me parece muy bonita, porque el mismo Gonzalo Yarzún, que escribe este libro que estoy recomendando, acaba de asumir como gerente de bibliotecas y promoción de la lectura de la ciudad de Buenos Aires, de las bibliotecas públicas de Buenos Aires. Es primera vez que un chileno va a hacer promoción de la lectura y de las bibliotecas en Buenos Aires, que es una de las ciudades donde más se lee en el mundo. A mí me parece una tremenda cosa que tengamos chilenos como que sepan tanto sobre bibliotecas, sobre lectura, que están llevando lo que se ha hecho en Chile, lo que se hizo en Chile en materia de bibliotecas, la biblioteca pública, digital, las bibliotecas regionales, en fin. Entonces, bueno, recomiendo este libro a quienes les guste la biblioteca. Él es además profesor de la UTM, bueno, asesor en toda América Latina. Entonces, recomiendo este libro, La Biblioteca Imaginada, Jardín para Sembrar Comunidades. Don Quique Mujica. Oh, pues yo recomendé Confesiones. Perdón. Pero Ramón. Me están censurando, me están vetando. Sí. Don Gonzalo Luna. No, es un poco fome porque se topa con lo de Quique, pero es un complemento.
a propósito de la muerte de Vargas Llosa, se ha hablado mucho de su imponente obra literaria, sus grandes novelas, Conversación en la Catedral, La Ciudad de los Perros, la fiesta, ¿cómo no? La Guerra de las Galaxias, como dijo un conductor, que era La Guerra al Fin del Mundo, la gran novela. Un conductor peruano dijo La Guerra de las Galaxias, la gran novela. Pero yo creo que para conocer a Vargas Llosa en otra faceta y entender también al personaje, sus ensayos son súper notables y a mí hay dos que me gustan mucho. ¿Ya? Uno, para entender al novelista, el rol de la ficción y qué papel cumple el ficcionador de la realidad, que se llama La verdad de las mentiras, que es un ensayo que ya debe tener unos 25, 30 años, donde explica cuál es su visión respecto a la narrativa de ficción y qué rol cumple un narrador. Esto de alterar la realidad para intentar, a su vez, cambiar aquello que nos frustra y vivir aquello que no podemos vivir y mejorar el orden de las cosas. Y además vienen aproximadamente unos 25, 30 ensayos donde escoge sus autores y novelas favoritas del siglo XX. Entonces además es una gran guía para los que les gusta leer, ver qué opina o qué opinaba Vargas Llosa de Lolita, por ejemplo, de Nabokov, o qué opina del Ulises de James Joyce, por dar dos ejemplos. Y así hay 25, 30, son cortitos los ensayos, 4 o 5 páginas cada uno, pero para entender al escritor, ¿no? Y el otro se llama El llamado a la tribu, que es muy en línea con lo que dice Quique, es muy parecido, ¿no? Y es su viaje intelectual, ¿no? Desde el marxismo y el comunismo en la década de los 60, en Cahuí, de la célula comunista donde participaba la Universidad de San Marcos, hasta un liberalismo integral, que a mí me parece bien notable, y él explica sus fuentes, cómo se provoca esta conversión y cuáles fueron sus referencias intelectuales, Isaías Berlin, Popper, etcétera. Los recomendados de nuestros columnistas. Perdón por el lapsus, pero estaba pensando justamente en cómo terminaba este bloque, porque tiene relación con algo artístico y político, así que lo dejo allí para que tomen atención también. Saludamos a nuestros amigos auspiciadores, esta hora casi al final ya de Mesa Central.